Bien, abrazando la conciencia de bendición. Hay una conciencia de bendición. Es la que Dios tiene, ¿no? No, la que nosotros tenemos que tener. La conciencia de bendición es la que nosotros tenemos que tener, no la que Dios tiene, porque ya Dios no necesita tener una conciencia de bendición porque Él es el que dio la bendición. Dios no tiene una conciencia de bendición porque ya Él la dio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces Él es bendición, Él no tiene que tener conciencia de bendición. Lo que nosotros tenemos, nosotros somos los que tenemos que tener conciencia de bendición. Y la conciencia de bendición se entiende y se puede abrazar cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Hasta que yo no entienda la obra que Cristo hizo, no voy a entender la obra de bendición que puedo vivir. Hasta que yo no entienda la obra que Cristo hizo, no voy a entender la obra de bendición que puedo vivir. Por eso mucha gente, muchos cristianos viven atormentados todos los días. Muchos cristianos viven bajo depresión todos los días. Cristianos, estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de gente del mundo. Si podemos, si podemos decir lo que usted es como cristiano para que usted me entienda, pero usted no es cristiano. Usted es hijo. Dios no lo ve a usted como cristiano, lo ve como su hijo. A cada uno de ustedes que están aquí, sea la primera vez, segunda vez, tercera vez, el Padre no lo ve a usted como cristiano, lo ve como hijo. El peor error que usted puede cometer o que nosotros podemos cometer es llamarnos cristianos, más allá que los llamamos cristianos, porque la mayoría de gente creció en esa mentalidad de que son cristianos después de que vienen a una iglesia o van a un encuentro, a una cruzada, lo que sea. Entonces tenemos que entender que la obra que Cristo hizo ya se terminó. La obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por cada una de las personas que vienen aquí a este recinto y aquellas personas que están afuera de este lugar, ya Cristo terminó la obra. Amén. Que yo no la entienda totalmente es un hecho, pero que ya se terminó la obra que Cristo hizo, ya está hecho. Entonces, nosotros no podemos descansar en la verdadera obra de Cristo o vivir en libertad y tener la certeza de que ya fuimos perdonados y amados si todavía tenemos una conciencia de pecado viviendo en nuestras vidas o que no le agradamos a Dios. Por ejemplo, el pastor Daniel dijo algo hace un rato, que cuántos eran hijos, y no sé si la mayoría de nosotros estábamos distraídos pensando en que teníamos que dar o que nos iban a manguear o cosas así, y no dijimos nada. Pero yo sí lo escuché y yo dije, yo soy hijo. Él dijo, ¿cuántos son hijos acá? Y muchos de nosotros todavía nos queda esa resaca en nuestras vidas religiosas de que, hijo, pero lo somos. Usted es hijo, dígale al que está a su lado, usted es hijo. Amén. Entonces tenemos que entender la obra de Cristo para entender conciencia, y la conciencia, esa conciencia de perdón lo lleva a nosotros a vivir la conciencia de bendición. Amén. Usted es inocente. Él pagó el precio para que usted hoy sea inocente. Lo vuelvo a repetir, Él pagó el precio, Cristo pagó el precio para que usted pueda ser inocente. Entonces, mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10. Yo estoy haciendo un repaso de lo que hablamos hace 2 semanas atrás, y el apóstol habló del mismo tema la semana pasada, ¿no? Hebreos capítulo 10, yo no sé si ella usó el versículo pero en Hebreos capítulo 10, verso 12 al 18 dice así. Le voy a leer a usted de la Biblia La Pasión. Dice, pero cuando ese sacerdote ofreció el único y supremo sacrificio por los pecados, no dice por mí, sino por los pecados. ¿Por qué por los pecados? Para que al hacer Él el sacrificio por los pecados, yo pudiera experimentar, cuando lo conozco a Él,
de que ya fui perdonado. Seguimos acá entonces. Dice, pero cuando ese sacerdote, hablando de Cristo, ofreció el único y supremo sacrificio por los pecados, válido para siempre. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo tiene validez? Entonces no se puede caer el sacrificio de Él, porque dice la Biblia que es válido para siempre. Pero el sacrificio de Cristo es válido para siempre, por todas las generaciones. Amén. Dice, válido para siempre, se sentó en el trono a la derecha de Dios, esperando a que todos sus enemigos que susurran en secreto sean sometidos y puestos como estrado de sus pies. Ahora, ¿cuáles son sus enemigos? La ley era una. Yo le voy a decir algo. Siempre que usted y yo tenemos una conciencia de pecado, nos volvemos enemigos del sacrificio que Cristo hizo. Y esto es difícil para la gente creerlo, ¿no? Porque ¿cómo? Pero yo siempre pienso en pecado. Claro, porque tenés una conciencia de pecado, no tienes una conciencia de redención. Entonces vives en esa vida y te atormenta esa vida, te destruye esa vida, no te deja vivir en la victoria que tú tienes que vivir, vives atormentando. ¿Cuáles son los primeros pensamientos que usted piensa a la mañana cuando usted se levanta? No sé, yo le pregunto, porque yo no los conozco. Si el Espíritu Santo no me los revela, no los voy a saber. ¿Cuáles son los últimos pensamientos cuando usted se acuesta a la noche? ¿Qué piensa usted? Uy, todo lo malo que hice hoy. Ahora sí está en silencio esto, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros experimentamos en nuestra vida diaria no son cosas que están escritas, sino son cosas que nosotros escribimos. Y por eso vivimos tormento, vivimos depresión, vivimos angustia, gastamos miles de pesos tratando de solucionar temas que si nosotros entendiéramos la conciencia de bendición del Padre, no tendríamos que gastar. Dice, y por ese único sacrificio perfecto nos hizo completamente santos y completos para siempre. Se lo vuelvo a leer. Dice, y por ese único sacrificio perfecto nos hizo completamente santos y completos para siempre. En otras palabras, el sacrificio que Cristo hizo te hizo completamente santo y completo para siempre. En otras palabras, no te falta nada. Usted tal vez no se ve como un santo, o nosotros no nos vemos como santos, pero según la Escritura, usted es santo. Según Dios, vamos a ponerlo así más religiosamente, según Dios, según la creencia de Dios, usted es completamente santo. Y está completo en Él. No le falta nada. Dígale al que está a su lado, según Dios a ti no te falta nada. Dice, nos hizo completamente santos y completos para siempre. Lo voy a llevar a usted a que usted pueda entender de que usted es completamente santo y está completo en Él. Cuando venimos a la celebración y empezamos a adorar, sabemos que somos completamente santos y completamente en Él, estamos completos en Él. No tenemos problema de adorar a Dios. No importa si el que está al lado está masticando chicle o fumando lo que está haciendo. O drogándose. No importa. Usted está adorando al Padre. Dice, y por ese único sacrificio perfecto, ¿cómo es el sacrificio de Cristo? Por eso el único sacrificio perfecto, dice, por ese sacrificio perfecto, nos hizo completamente santos. ¿Cómo nos hizo? Santos. Según la Escritura,
Esto no lo estoy leyendo yo una Biblia, una escritura hecha por mí, no, estoy hablando de la escritura, dice, completamente santos y completos para siempre. Dice, el Espíritu Santo confirma eso a través de las escrituras, porque el Señor dice, después de esto haré con ellos este pacto, escribiré mis leyes en sus corazones y fijaré mi palabra en sus pensamientos. Luego añade, nunca más recordaré de sus pecados ni de sus maldades. Dice, bueno, esto es para Israel en el futuro. No, hermano, ya es para usted, porque usted está aquí y usted tiene que entender de que ya usted no tiene registro de pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Así que si nuestros pecados han sido perdonados y olvidados, ¿por qué vamos a necesitar seguir ofreciendo sacrificios por los pecados? No sé. Romanos capítulo 2, verso 8 dice así: porque la ley del Espíritu de vida que fluye a través de la unción de Jesús me ha liberado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Le vuelvo a leer el versículo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, de Cristo, que fluye a través de la unción de Jesús, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no tienes muerte. Ya no vive de muerte. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice así: pues Dios hizo que el único que no conocía pecado se convirtiera en pecado por mí, para que por nuestra unión con Él llegáramos a ser su justicia. En otras palabras, la justicia de Cristo la tengo yo hoy. O la justicia de Cristo la tenemos nosotros hoy. ¿Y qué es justicia? No tener deudas con el Padre. Usted no tiene deudas con el Padre. No hay deudas. Ahora, si usted cree que hay deudas por lo que hizo hoy, por lo que hizo la semana pasada o en el pasado, entonces, hermano, usted no está viviendo conciencia de perdón. Por eso yo decía hace 2 viernes atrás que el comercio entre las iglesias cristianas fue fabuloso cuando salieron los mensajes de sanidad interior, el tiempo de sanidad interior, donde la gente venía y confesaba sus pecados otra vez. Y se le oraba y se le oraba y se le ponía curitas. Dice, ¿cómo usted lo sabe? Yo lo hice. Por años lo hice. Oramos y oramos y oramos por la gente, y la gente parecía que y y salían afuera, ya afuera tenían una conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque no era la oración por cosas raras que habían hecho, sino era la conciencia que ellos tenían dentro de ellos que los hacía vivir otra vez lo mismo. Venía Semana Santa y vivíamos Semana Santa o esto y el otro, y ya la semana siguiente era todo conciencia, no de Semana Santa, sino de pecado. Pues Dios hizo que el único que no conocía pecado se convirtiera en pecado por nosotros, para que a través de la unión con Él nosotros pasáramos a hacer lo que Él es, justicia. Amén. Entonces, nosotros, para poder comprender conciencia de bendición, tenemos que entender conciencia de que ya fui perdonado. Con esto yo no le estoy diciendo que usted tiene que salir y vivir lo que usted quiera y vivir. No, yo no estoy hablando de esa clase de mensaje. Entonces, nuestra identidad no se basa en lo que otros dicen de nosotros o de nuestros fracasos, sino lo que Dios declara por nosotros. Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 16, más bien, verso 7 dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor nunca mira lo que está delante de sus ojos, sino mira el corazón. Pero es un zarpado este Dios. Dígale que está a su lado, resarpado. Porque Él no mira lo que está delante de sus ojos. Usted y yo miramos lo que está delante de nuestros ojos. Entonces discriminamos.
Entonces este versículo nos recuerda que nuestra importancia no depende de apariencias ni del pasado, sino del corazón que Dios transformó. Yo no puedo mirar a Él con su pasado o por las apariencias o por lo que yo escuché de Él. No, yo tengo que mirar el corazón que ya Él transformó. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, la persona es totalmente nueva. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo se hizo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que cada uno de nosotros en Cristo recibimos una nueva identidad basada en gracia y amor incondicional. En otras palabras, la nueva criatura entiende que fue amado incondicionalmente por Dios, y al entender eso se ve como Cristo es. Qué cosa, ¿no? Salmo 139, verso 14 dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, no afuera, no en otro, en mí. No afuera, no en otra persona, sino en mí. Yo decreto este versículo: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras en mí. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Y me siento, qué bien me siento. Entonces, estos versículos nos invitan a nosotros a reconocer que fuimos creados de manera intencional y maravillosamente por Dios. Este versículo nos invita a reconocer. No nos hace, nos invita. Aquellos que ya lo entendemos, ya somos, pero a muchos de nosotros nos invita a reconocer que ya fuimos creados de manera intencional y maravillosa por Dios. Entonces, lo que te define es lo que el Padre piensa de ti y dice de ti. Eso es lo que te hace especial, auténtico y inocente. Mire a la persona que está a su lado y dígale: qué inocente que eres, qué inocente que eres. Amén. Al ser inocente eres re especial. Al ser inocente tú eres una persona muy especial. Eres re especial. Al ser especial vales todo. Al ser especial vales todo. Vales todo. Vales todo. Vales todo. Entonces no es por nuestro rendimiento personal, es por lo que Cristo hizo por ti. No es por el rendimiento personal, ¿no? Bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, tenemos que hacer el otro. Sí, hermanos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer el otro. Métele en tiro. Tú. Porque no es por mi rendimiento. Bueno, tal vez usted sí, pero yo no. Yo dejé de rendir. Él hizo el examen que tenía que hacer para que cuando yo llegara entendiera que ya fui calificado. Hey, gaucho, ya fui calificado. Usted dice: eso no está en la Biblia. Yes, it is. Perdón, sí lo es. Sí está. Está en Colosenses capítulo 1, verso 12. Dice que Él me calificó. Me calificó. Grite conmigo: me calificó. Me calificó. Hágalo, no tenga temor. Me calificó. ¿Para qué? Para vivir la herencia de los santos en luz. En luz. Luz.
para vivir la herencia de los santos en luz. Fuimos calificados por Él. Entonces llegamos a Él y todo estaba hecho. Calificados los locos. ¿Está loco esto? Yes. Entonces lo que hace que la gente viva por su rendimiento en su vida es una creencia distorsionada de cómo es el Padre y cómo Él lo ve. Y esa persona que tiene esa creencia distorsionada sigue teniendo una mentalidad de pecador. Vive pecado todos los días. Tal vez no es que los cometa, pero en su mente vive esa creencia de que es un miserable rescatado. Usted no es un miserable. Usted era un miserable antes, ahora es una realeza. Lo dice la Biblia ahí en el libro de Pedro. Eres una nación santa, un pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Eres realeza, una estirpe diferente que solo se puede encontrar en Olavarría, ¿no? No, en ti, en ti, en ti. Ahora, si usted no lo cree, sigue siendo un yuyo, una mata rara, pero ya no eres mata. Estirpe está hablando de planta, una cepa. Ya no eres una cepa común, eres una verdadera cepa. ¿Entiende la palabra cepa? Sí, ¿no? La mayoría de cristianos viven por su propio evangelio y no por el evangelio de Cristo. Porque si usted tiene su propia creencia, más allá de que usted venga a la iglesia y dijo que había orado un día y que supuestamente hizo una famosa oración, pero si usted sigue teniendo una clase de pensamiento no en línea con la de Cristo, sino en línea con la de usted, usted está creyendo su propio evangelio, por eso todo te va mal. Ah, la pucha, eso fue fuerte. Por eso todo te sale mal. Pero cuando usted tiene el evangelio de Cristo, viento en popa. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Dice, porque no es de los hombres que recibimos nuestra vida, sino de Dios. Sino de Dios, ya que estamos unidos a Jesús, el ungido. Esa es la traducción de la Pasión. Ahora Él se ha convertido en nuestra sabiduría, dada por Dios, nuestra justicia, nuestra santidad y nuestra redención. Porque no es de los hombres que recibimos nuestra vida, no es de los hombres no pueden dar vida. Dice, porque no es de los hombres que recibimos nuestra vida, sino de Dios, ya que estamos unidos a Cristo, el ungido. Ahora Él se ha convertido. Él se convirtió a mí, para mí. Hey, gente, Él se ha convertido en nuestra sabiduría, dada por Dios. En otras palabras, su sabiduría me revela a mí que soy justicia, que soy santidad y redención. Para eso está la sabiduría. Y eso cumple lo que está escrito. Si alguien quiere gloriarse, no se glorie en sus propios pensamientos, en sus propias cosas, sino gloríese en lo que ya el Señor hizo. Entonces, la conciencia de inocencia que usted tiene que tener, te lleva a vivir consciente de lo que ya Él hizo por ti. Entonces, ¿para qué meter la pata? Pablo tuvo revelación de lo que es vivir en una conciencia limpia. Pablo tuvo revelación de lo que es vivir en una conciencia limpia. Mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 7, de 2 al 3. Dice, una vez más les ruego, hagan espacio para nosotros en su corazón. No, qué raro que no dicen sus vidas, sino en su corazón. No hemos hecho daño a nadie.
Ahora, si usted mira la vida del apóstol Pablo anteriormente a que él tuviera un encuentro con el Señor, el tipo mató gente, mató cristianos, los llevó presos. Cuando Esteban fue apedreado, el tipo estaba ahí diciendo, ¡mátelo! ¡Qué secta tan horrible esa! Y lo escupió. Y acá el apóstol Pablo dice, hagan espacio para nosotros en sus corazones. Dice, no hemos dañado a nadie, no hemos corrompido a nadie, no nos hemos aprovechado de nadie. No digo esto para condenarlos, pues ya les dije que los llevamos permanente en nuestro corazón. Estamos unidos de tal manera que viviremos y moriremos juntos. Ahora, si alguien tenía para decir, soy un asesino, soy una porquería, soy cualquier cosa, no soy digno de vivir lo que ustedes viven, sería el apóstol Pablo. Pero ¿por qué el apóstol Pablo no menciona nada acerca de las cosas que él vivió? Mire, déjeme decirle una cosa. Yo por años viví tanta religión que mi oración era religión. Y todo se lo ponía a Dios, que era el que tenía que hacerlo. Uy, Señor, mira mi vida, a ver cómo está. Ya la miró en Cristo. Señor, perdóname esto. Ya me perdonó. Señor, tú sabes que soy una porquería. Y el Padre decía, no lo eres. Mucha de la gente ora tan religiosamente, de los cristianos que están dentro de las iglesias, que por eso nunca ven nada. Bueno, terminamos. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, a nadie hemos dañado. Ahora, si lo vemos naturalmente, ¿qué hizo este hombre? Mató, golpeó, apedreó, arrastró, persiguió, abusó de la voluntad de las personas. Pero acá dice, no le hemos hecho daño a nadie. ¿Qué le pasaba al apóstol Pablo? Después de que conoció al Señor, después de que conoció al Señor Jesús, él empezó a vivir en una conciencia limpia. En una conciencia limpia te lleva a orar, y ahí es donde la Biblia dice, la oración del justo tiene poder. No del religioso, el cristiano común y corriente que se reúne en las iglesias. ¡Padre! Nada. Así que bueno, a ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estábamos? En la oración del justo. ¿Cuánto puede la oración del justo? ¿Cuánto puede su oración? Sí, claro que sí. ¿Qué sabía Pablo? Que ya no había rasgo de pecado en él. ¿Por qué? Porque caminaba en una conciencia de bendición. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno.